Si le pedís a cualquiera que mencione la capital de la magia, las brujas y el vudú en los Estados Unidos, la respuesta va a ser siempre la misma: Nueva Orleans. El cine, las series de televisión y la literatura gótica nos acostumbraron a ver esta ciudad como un epicentro sobrenatural, un lugar magnético donde los pantanos esconden secretos ancestrales y las mujeres caminan por el barrio francés lanzando maleficios o leyendo el destino. ¿Pero alguna vez te preguntaste por qué? ¿Por qué Nueva Orleans y no Nueva York, Boston o Chicago? ¿Qué tenía este rincón de Luisiana para convertirse en el refugio histórico de tantas mujeres etiquetadas como brujas, magas, sanadoras o sibilas? Hoy vamos a apagar las pantallas de Hollywood y a encender las luces de la historia. Vamos a descubrir que la curiosa verdad de por qué las mujeres de conocimiento se concentraron acá no tienen que ver con portales mágicos, sino con leyes coloniales únicas, corrientes migratorias masivas, una geografía extrema y sobre todo con mujeres increíblemente humanas que encontraron en el esoterismo la única herramienta disponible para sobrevivir, ganar autonomía y proteger a su comunidad en un mundo brutal. Bienvenidos a la historia de las mujeres de Nueva Orleans. Ahora, para entender el misterio de Nueva Orleans, tenemos que entender que durante más de un siglo esta ciudad no fue parte de los Estados Unidos. Mientras el resto del país era colonizado por puritanos ingleses de rígidas costumbres protestantes, Luisiana era un territorio que pasaba de manos francesas a españolas y viceversa. Esta diferencia cultural y legal creó un ecosistema social único en el continente, un espacio de frontera por el que las fisuras del sistema permitieron que las mujeres, especialmente las mujeres de color, construyeran un tipo de poder que en cualquier otro lugar de Norteamérica las habría llevado directamente a la horca. La primera gran razón de este fenómeno es legal y social. En el siglo XVIII los franceses implementaron el Code Noir, o Código Negro. Aunque era un documento profundamente opresivo que regulaba la esclavitud, tenía sutiles diferencias con las leyes británicas del norte. El Código Católico obligaba a los amos a bautizar a los esclavizados, prohibía la separación de familias de forma legal en ciertos periodos y, crucialmente, permitía la existencia de una clase social que cambió la historia de la ciudad: las personas libres de color. Cuando España tomó el control de Luisiana en 1773 e introdujo la ley llamada coartación, que permitía a los esclavizados comprar su propia libertad o la de sus hijos mediante dinero que ganaban en sus días libres, generó en Nueva Orleans una nueva población de hombres y mujeres negros más libres, rica e instruida de todo el país. Ahora, entonces, ¿cómo se conecta esto con las magas? En las colonias protestantes inglesas, una mujer independiente, herborista o sanadora era vista como una amenaza directa a la teocracia del pueblo y era rápidamente perseguida. Pensemos en los famosos juicios de Salem. En cambio, en la Nueva Orleans criolla y católica, la mezcla de santos, velas, tradiciones africanas y herboristería indígena se integró en la vida cotidiana. Las mujeres libres de color encontraron en la sanación y la consejería espiritual un oficio respetado que les permitía ganar dinero, comprar propiedades y volverse intocables para las autoridades blancas, que secretamente dependían de sus servicios médicos y consejos. El segundo factor histórico fundamental ocurrió en 1809 y transformó a Nueva Orleans para siempre. Tras el éxito de la Revolución Haitiana, la única revuelta de esclavizados que logró fundar una república libre, miles de refugiados huyeron de la isla de Santo Domingo. En un solo año llegaron al puerto de Nueva Orleans casi 10.000 personas, blancos, personas libres de color y africanos esclavizados. La población de la ciudad se duplicó de la noche a la mañana y con este éxodo masivo no solo llegaron mercancías, llegó toda una estructura religiosa completamente formada y sumamente sofisticada, que era el vudú haitiano. A diferencia de lo que muestran las películas de terror, el vudú no era una práctica de maleficios individuales aislados, era una religión comunitaria estructurada que ponía en el centro de su jerarquía a las mujeres.
En un contexto de trauma colectivo, desarraigo y violencia sistémica, las mambos o sacerdotisas se convirtieron en las verdaderas líderes de la comunidad. Ellas no eran seres mitológicos, eran humanas organizando a otras humanas. Creaban redes de asistencia social, cuidaban a los huérfanos, preservaban la historia oral y daban contención psicológica a una población que lo había perdido todo. La concentración de magas o brujas en Nueva Orleans no fue un accidente espiritual, fue el resultado directo de una de las olas migratorias más grandes de la historia del Caribe. Ahora dejemos de lado las leyes y miremos el mapa. Nueva Orleans está construida bajo el nivel del mar, rodeada por el río Mississippi, el lago Pontchartrain y miles de kilómetros de densos e impenetrables pantanos conocidos como los bayous. Durante el siglo XVIII y buena parte del XIX, la ciudad estaba prácticamente aislada por tierra. Entrar o salir de ella era una odisea. Este aislamiento geográfico obligó a los habitantes a depender por completo de lo que la tierra local ofrecía. En una época donde la medicina oficial era rudimentaria, costosa y monopolizada por hombres blancos que rara vez atendían a la población pobre o de color, el pantano se convirtió en una farmacia natural gigantesca. Las mujeres nativas americanas de las tribus Choctaw y Houma compartieron sus profundos conocimientos botánicos con las mujeres africanas y criollas. Así nació la figura de las sanadoras, las mujeres del pan o curanderas de herbolaria. Ellas sabían qué raíz calmaba las fiebres palúdicas, qué hoja desinfectaba una herida de machete y qué corteza ayudaba a una mujer en un parto difícil. Para el ojo europeo e ignorante de la ciencia botánica, ver a una mujer entrar al pantano, peligroso, y regresar con un brebaje que salvaba una vida, parecía brujería. Pero la verdad, detrás de sus supuestos poderes, era puramente humana. Era ciencia empírica, observación minuciosa de la naturaleza y una enorme vocación de servicio comunitario en condiciones geográficas extremas. Ahora, hay otra pieza en este rompecabezas histórico que rara vez se menciona en los documentales de misterio: el sistema de plaquage. En la Nueva Orleans colonial y de entreguerras se desarrolló una práctica institucionalizada donde hombres blancos adinerados establecían contratos civiles de convivencia a largo plazo con mujeres libres de color. A través de estos acuerdos, las mujeres recibían casas a su nombre, manutención económica y la garantía de que sus hijos heredarían propiedades y libertad. Esto generó que una clase de mujeres criollas con una autonomía financiera inédita en el mundo occidental. Ellas eran dueñas de sus casas en el barrio francés y en esas casas crearon espacios de reunión que combinaban los negocios con la espiritualidad. El esoterismo, la lectura de cartas, la preparación de amuletos de protección, o gris-gris, que eran las consultas espirituales, se convirtió en la fachada perfecta y en el motor económico de muchos de estos hogares independientes. Estas mujeres descubrieron que envolverse en un aura de misterio y poder espiritual les otorgaba una ventaja psicológica brutal sobre la sociedad patriarcal. Si un hombre blanco intentaba estafarlas en un negocio o abusar de su poder, el rumor de que esa mujer controlaba las fuerzas del mundo espiritual o que podía maldecir su linaje bastaba para que lo pensara 2 veces. La mística de sus dones fue en gran medida una armadura política y comercial brillante que ellas mismas alimentaron para mantener a raya a los opresores. El corazón geográfico de toda esta mística late en un punto exacto de la ciudad, llamado Congo Square, una plaza ubicada hoy dentro del parque de Louis Armstrong. Los domingos, bajo las leyes coloniales católicas que prohibían hacer trabajar a los esclavizados ese día, este espacio se transformaba en el único lugar de los Estados Unidos donde los africanos y sus descendientes podían reunirse libremente a bailar, a cantar y practicar sus tradiciones espirituales sin censura abierta. Quienes lideraban el orden en Congo Square eran una vez más las mujeres mayores, las llamadas reinas del vudú o magas comunitarias, mientras la policía blanca vigilaba desde los bordes de la plaza pensando que solo asistía a un espectáculo de danzas exóticas. Debajo de esa música ocurría algo puramente humano y político.
se pasaba información sobre rutas de escape, se recolectaba dinero para comprar la libertad de un enfermo, se vendían medicinas herbolarias, y se reconstruía la identidad de un pueblo fracturado. Congo Square demuestra que lo que la historia blanca llamó aquelarre de brujas era en realidad asambleas ciudadanas de resistencia, supervivencia y preservación cultural lideradas por mujeres de una resiliencia inquebrantable. La curiosa verdad de por qué las brujas y magas se situaran en Nueva Orleans no responde a la fantasía, sino a una maravillosa y compleja realidad humana. No fue la magia la que creó a estas mujeres, fue una coyuntura histórica única de leyes coloniales sutiles, una migración caribeña masiva, un pantano indomable y la imperiosa necesidad de libertad lo que las obligó a volverse extraordinarias. Al verlas hoy debemos despojarlas del disfraz de terror que les impuso la industria del entretenimiento. Reducirlas a caricaturas de ficción con poderes sobrenaturales es ignorar sus verdaderos milagros terrenales, su inteligencia comercial, su dominio de la botánica, su perspicacia psicológica y su valentía para liderar y proteger a los desamparados en los momentos más oscuros de la historia. Nueva Orleans es la capital del esoterismo porque fue el escenario donde la resiliencia femenina tuvo que camuflarse de magia y brujería para poder sobrevivir. Si este análisis histórico humano te mostró una nueva forma de ver el esoterismo, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta para apoyar mi contenido y dejarme en los comentarios tu opinión sobre estas increíbles mujeres. Ahora sí, hasta la próxima.